Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo ricamente a todos. Vamos a compartir un mensaje que se titula Entre signos de interrogación. ¿De qué lado se encuentra usted? ¿De qué lado se encuentra usted? ¿Qué propósito tiene la Santa Cena? Para ello voy a invitarles a buscar en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 22, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Evangelio según San Lucas, capítulo número 22, versículos 19 y 20. Vamos a ver y vamos a meditar en el propósito que persigue la Santa Cena para nosotros. Dice así Lucas 22, versículos 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Jesús está hablando del propósito de la Santa Cena. Y dice ahí al final del versículo 19, haced esto. Es decir, aún después que Cristo haya ascendido al cielo, los discípulos debían seguir haciendo este acto, pero con un propósito: haced esto en memoria de mí. Es decir, que el propósito, entre los muchos propósitos que persigue la Santa Cena, está también el recordar la persona de Jesús, recordar quién es Él y recordar qué hizo Él por nosotros. También en Primera a los Corintios, capítulo número 11, versículo 26, se nos dice lo siguiente. Primera a los Corintios, capítulo número 11, versículo 26, dice: Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que persigue también como objetivo celebrar la Santa Cena, anunciar que Cristo murió. Dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, por medio de este acto también anunciamos que Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. Pero no únicamente quedó en la cruz, sino que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, y ha prometido que regresará. Porque dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que Él vive, que hay una vida después de la muerte. Bueno, en esta mañana vamos a recordar la crucifixión de Cristo, y vamos a hacerlo a través de los ojos de un soldado romano. Vamos a contemplar la crucifixión de Jesús como Él desea, pero vamos a hacerlo convirtiéndonos en testigos oculares de este hecho. Y vamos a hacerlo a través de los ojos de aquel centurión que crucificó a Jesús. En este pasaje que hemos leído al comienzo del culto, en Lucas capítulo 23, que les invito a buscar nuevamente, Lucas capítulo número 23, del versículo 26 al versículo 49, encontramos el momento exacto en el cual crucifican al Hijo de Dios. Y dice el versículo 47: Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces vamos a meditar y vamos a ver la crucifixión a través de los ojos de este centurión. ¿Qué es un centurión? Bueno, un centurión es un soldado romano que está al frente de una centuria, es decir, 100 hombres. Este es un soldado que es un jefe, que tiene bajo su mando a 100 hombres. Sabemos muy poco acerca de este hombre. No sabemos su procedencia, su edad, su nombre, su nacionalidad. Todo eso nos es desconocido. Solo sabemos que era un centurión bajo el poderoso ejército romano
y que estaba prestando sus servicios en la provincia de Judea. Fue el encargado de la crucifixión del Hijo de Dios. El día que Cristo murió, su gracia salvadora se extendió dos veces. En primer lugar, para salvar al ladrón arrepentido en la cruz. Y en segundo lugar, para añadir a la fila de los redimidos a este soldado romano, a este centurión. Entonces, en esta mañana, vamos a viajar imaginariamente en el tiempo y vamos a viajar también de lugar y vamos a trasladarnos precisamente cuando están ocurriendo estos hechos. Vamos a ver en primer lugar, vamos a ver a este soldado romano crucificando a Cristo. Vamos a verle ahí en el momento en el cual están crucificando al Hijo de Dios. No se describe en la Biblia los momentos brutales de esa ejecución, pero no es difícil imaginar lo que sucedía en un caso como este, donde las víctimas gritaban, maldecían, pateaban y se retorcían, mientras los verdugos clavaban sus manos y sus pies al madero de la cruz. Ahora, en ese acontecimiento, las primeras palabras de Jesús, mientras le están clavando en la cruz, son estas. Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34, dice: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, para nosotros puede ser que no signifique mucho el que digan que Cristo está en el centro y hay un malhechor crucificado a cada lado, pero para el contexto que se escribió este pasaje, nos está diciendo que la persona del medio era el peor. Es decir, que allí estaba Jesús ocupando el lugar del mayor de los criminales, el mayor de los malhechores. Allí estaba Jesús en medio de estas dos personas. Y ahora dice el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí está este soldado romano. Ha estado presente en muchas ejecuciones durante su carrera militar, pero jamás ha escuchado a un hombre que mientras le están crucificando vivo, tiene unas palabras de perdón para aquellos que le están haciendo daño, para aquellos que le están torturando. Jamás ha ocurrido eso en la historia. Recuerden que el cuerpo de Jesús estaba totalmente ensangrentado. Le habían despojado de su ropa exterior, le habían dado varios latigazos donde todo su cuerpo estaba desgarrado por los látigos romanos, todo su cuerpo ensangrentado. Recuerden que le habían puesto una corona de espinas en su frente para burlarse de él, porque era el rey de los judíos y un rey debe de llevar una corona. Pero a Jesús, para burlarse de él, le ponen una corona de espinas, donde los espinos están clavados en su piel y donde el rostro de Jesús está sangrando. Y ahora le están clavando ahí al madero vivo a un hombre agonizando, el justo, el que nunca cometió un delito, le están crucificando y las primeras palabras son: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ahí está este soldado romano contemplando a Jesús. Recordemos cómo lo describe Isaías en el capítulo 53, versículo 7, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Allí estaba Jesús, manso y humilde, como un cordero que va al matadero. Allí estaba Jesús, y ahí está este soldado romano crucificando a Jesús. Luego que le han clavado en la cruz, levantan las cruces y las cruces la dejan caer sobre un hueco que ha sido previamente cavado en el suelo para que la cruz no se mueva para ningún lado. Luego tiene que sufrir el sol abrasador durante el mediodía y también aguantar las burlas de todas las personas que pasaban por enfrente, que se burlaban de ellos. Esto es lo que el mundo hizo al Hijo de Dios. El mundo entero dictó la sentencia y este soldado romano la ejecutó. Si hoy pudiéramos entrevistar a este hombre y le dijéramos: ¿por qué lo hiciste?, este hombre respondería: ¿yo qué culpa tengo? Yo soy un soldado, yo obedezco órdenes. Allá los gobernantes de Israel, que ellos motivaron al pueblo para que pidiesen a Pilato que crucificaran a Jesús. Yo soy un soldado, yo no tengo culpa. No soy responsable, obedezco órdenes. Hermanos,
este hecho queda registrado en la historia. Este hombre se dejó llevar por la corriente del mundo y él crucificó al Hijo de Dios. Es cosa muy seria para cada uno de nosotros haber nacido en un mundo que crucificó al Hijo de Dios. La crucifixión es un hecho histórico, comprobable, es un hecho histórico, pero el significado que tiene esa crucifixión llega hasta nuestros días y exige que toda persona sobre la faz de la tierra tome una decisión a favor o en contra. Cada ser humano sobre la faz de la tierra un día será juzgado por Dios con respecto a lo que ocurrió en esa cruz. Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. Es decir, que exige que cada ser humano sobre la faz de la tierra tome su posición, o al lado de Cristo, o al lado de aquel mundo que le crucificó. En Jesucristo, Dios estaba visitando este planeta. Dios estaba visitando este planeta en la persona del Hijo. Y la reacción de los habitantes fue crucificarle, crucificarle, crucificarle. Esa fue la reacción de los seres humanos de ese entonces. Pero sobre todas las cosas, porque era el plan de Dios. El plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, era que su Hijo viniera a este mundo y entregara voluntariamente su vida en la cruz para salvar a la humanidad. Una pregunta para reflexionar sería: ¿de qué lado se encuentra usted? ¿Al lado de Cristo o al lado del mundo que le rechazó? Entonces, estamos contemplando a través de los ojos de este soldado romano, de este centurión, cómo están crucificando a Jesús. Pero ahora vamos a ver cómo este soldado romano comienza a considerar quién es Jesús. Comienza a meditar en la persona de Jesús. Y él considera lo que los gobernantes dijeron. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 35, dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? ¿A otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y ahí está el centurión meditando en la persona de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está meditando las palabras de Jesús y ahora ve que los gobernantes del pueblo dicen: a otro salvó. ¿Cómo es eso? A otro salvó. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvese a sí mismo. Y ahí está meditando este centurión romano. Pero luego escucha a unos soldados decir algo acerca de Jesús que él desconoce. Y dice el versículo 36: los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y ahí está el soldado romano, está ante una escena única en su vida, en toda su carrera militar. Mira arriba de la cruz de Jesús y hay un letrero en letras griegas, latinas y hebreas que dice la causa por la cual le están ejecutando. Y dice: este es el rey de los judíos. Jamás en su vida y jamás en la historia han dado una sentencia de muerte para una persona por decir ser quien es en vez de por lo que ha hecho. Es decir, que este hombre habrá visto muchas personas siendo crucificadas, pero encima de su cabeza estaba el letrero que decía: soy un asesino, soy un ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el único juicio en toda la historia que han condenado a un hombre por decir ser quien es, en vez de por lo que ha hecho, porque Jesús nunca hizo un mal a nadie. Ahora cualquier persona se puede parar en el centro de Arrecife y decir: yo soy Dios, o yo soy el rey, o lo que él quiera decir, y nadie se mete con esa persona. Lo máximo puede ser que le tengamos por loco y ya, pero nadie se mete con esa persona. No ha cometido ningún delito. Él puede decir que es quien quiera decir, pero Jesús es el único juicio en toda la historia que le crucifican por ser quien es, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Israel. Pero ahí está el soldado romano meditando en eso. Y ahora dice uno de los malhechores en el versículo 39:
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Todo esto está obrando en la mente y en el corazón de este soldado romano para luego tomar una decisión. Al considerar a Cristo, comprendió algo del significado de la persona de Jesús. Parecía más bien que ocupaba un trono en vez de colgar en una cruz. Más bien parecía una ceremonia de coronación que una crucifixión. El centurión nunca había visto tanta majestad en un lugar de miseria, tanta calma ante la crueldad, tanta dignidad ante lo deshonesto. Y así siguió contemplando y escuchando y meditando en la persona de Cristo. Hermanos míos, queridos amigos, Cristo es sin igual. Cristo es incomparable. Su personalidad es la de un Dios santo, amoroso, perfecto y admirable. Y por fin el centurión comprendió algo del poder de Jesús. No solo tembló ante las tinieblas que hubieron en esa tarde, sino que la tierra misma tembló bajo sus pies, y el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba hacia abajo. Y escuchó las palabras de Jesús cuando le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está este hombre, este centurión, meditando en todos estos hechos. Ve cómo el ladrón arrepentido le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo es posible que alguien pueda poner su confianza en una vida más allá de la muerte, en alguien que está a su lado, que está corriendo su misma suerte? ¿Cómo es posible? Probablemente este ladrón arrepentido miró el rostro de Jesús y pudo verle, como le describe Isaías 53, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estaba ese ladrón arrepentido y le dice a Jesús estas simples palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí está el centurión romano comprendiendo que hay un reino, que hay una vida más allá de la muerte y que Cristo un día volverá. Y ahora Jesús le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está dando la seguridad de la vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora el centurión pudo ver el rostro de este malhechor. Ahora irradia su rostro paz, esperanza. Está agonizando, está luchando entre la vida y la muerte, pero sabe que hay una vida más allá. Sabe que del otro lado le esperan los brazos de amor del Creador del universo. Tiene una relación personal con Dios, ya puede descansar en paz. Todos los seres humanos sobre la faz de la tierra un día vamos a morir. Unos morirán primero, otros después, unos de una manera, otros de otra, pero todos los seres humanos un día vamos a morir. ¿Y después de la muerte qué? Todo esto fue suficiente para alumbrar las tinieblas del corazón de este centurión romano. Consideró a Cristo y el centurión llegó a la conclusión de que Jesús era más que un hombre. Él lo había crucificado, pero había tenido la oportunidad de contemplarle, de considerar quién es. Una pregunta para reflexionar es: ¿ha considerado usted al Cristo de la cruz? ¿Qué significado tiene para usted el sacrificio del Calvario? Hemos visto a este centurión romano crucificando a Jesús, le hemos visto considerando a Jesús, ahora vamos a verle confesando a Jesús. La única conclusión posible a la que llegó este soldado romano fue de confesar, como hemos leído en el versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y en un texto paralelo dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aún con las manos manchadas por la sangre de Cristo, pero le confesó. Lo que nos enseña que no existe pecado suficientemente grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Pero cuidado, tampoco existe pecado suficientemente pequeño que no necesite ser limpiado
por la sangre de Cristo. Porque alguien puede estar diciendo, bueno, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado, yo no necesito el perdón de Dios. No, todos hemos pecado contra Dios y todos necesitamos que la sangre de su Hijo nos limpie de todo pecado. Creemos que este fue el paso que este centurión dio para alcanzar el regalo de la vida eterna y pasar de la muerte a la vida. La Biblia dice que aquellas personas que están sin Cristo están muertas espiritualmente ante los ojos de Dios, que significan que no tienen comunión con Dios, están separados de Dios. Pero cuando creemos en Jesús, cuando venimos a Dios a través de su Hijo, entonces se produce en nosotros un nuevo nacimiento. La Biblia dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El centurión que crucificó a Cristo y que consideró a Cristo, ahora confiesa que es el Hijo de Dios. Y estas palabras indican que su corazón había sido alumbrado, sus ojos abiertos, y usó sus labios para identificarse como uno que se desliga del mundo asesino para reconocer que Jesús es su Señor. En Marcos capítulo 15, no lo busquen, en Marcos capítulo 15, versículo 29 dice, y el centurión que estaba frente a Jesús, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión no estaba en esa ejecución por casualidad, no, sino que Dios es un Dios de oportunidades, y Dios preparó esa cita divina para que este soldado romano comprendiera quién es Jesús, comprendiera el amor de Dios y pudiera ser alcanzado por la gracia de Dios y obtener el regalo de la vida eterna. El ejército romano, el imperio romano estaba distribuido por muchas partes del mundo, gobernaba en ese entonces. Probablemente en Judea, en esa provincia, hubiesen muchos centuriones, pero a este centurión en específico fue el que le tocó dirigir la crucifixión de Cristo. Bueno, eso no es casualidad. Dios prepara citas divinas, Dios prepara los corazones, porque Dios está interesado en salvar a todas las personas de este mundo. Hubieron muchas personas a través de la historia que hicieron declaraciones similares a las que hizo este centurión cuando reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 16 dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También tenemos la historia cuando Natanael se acerca a Jesús y Jesús dice, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael dice, ¿de dónde me conoces, Señor? Y él dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael dice, Rabí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y confiesa a Jesús como el Hijo de Dios. También en Juan 6, 68 y 69, el apóstol Pedro dice a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los discípulos reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Y está este otro pasaje de Felipe y el eunuco. Cuando Felipe le iba predicando el Evangelio, le iba hablando acerca del bautismo, y dice que llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó eso, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Nosotros hemos hablado de la crucifixión de Jesús, de Cristo en la cruz, hemos hablado del centurión romano, pero debemos también hablar de nosotros, hablar de cada uno de nosotros. Nosotros no nos creamos mejores que este soldado romano que crucificó a Jesús, porque la Biblia nos enseña que Él por nuestra culpa murió, Él murió por nuestros pecados. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir que, de cierta medida, todos nosotros nos hacemos culpables de la muerte de Cristo, porque Él murió por nosotros.
Si nosotros los seres humanos todos fuésemos santos, sin pecado, no hubiera habido necesidad de que el Hijo de Dios muriera en la cruz, pero Él viene a morir en la cruz por nuestros pecados. Es decir, que cada uno de nosotros se hace culpable de la muerte de Jesús. Entonces, decirles también que ninguno de nosotros está aquí en esta mañana por casualidad. No estamos aquí por casualidad. El Dios que creó el universo, el Dios que gobierna este planeta, el Dios que dirige el curso de la historia, ha permitido que en esta mañana pudiese usted estar en este lugar para escuchar que su Hijo murió por usted, para que usted un día tome también su decisión. Hoy toda persona sobre la faz de la tierra está en uno de estos tres puntos, en uno de estos tres pasos que dio el centurión. ¿Estás crucificando a Cristo porque vives sin Él? ¿O estás considerando a Cristo, su persona y su obra a tu favor? ¿O estás confesando que Cristo es el Hijo de Dios, tu Salvador y Señor personal? Una pregunta para reflexionar y concluir. ¿Dónde estás tú? ¿De qué lado se encuentra? Que Dios le bendiga.